Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Cómic e Ilustración. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo sobre técnicas de ilustración. Ya iba diciendo estos últimos días, hay mucha gente que me ha pedido que siga haciendo vídeos de estos. Bien, pues aquí vamos a inaugurar esta sección. Antes de este vídeo tendréis aquel vídeo que hice hace un par de meses, creo que fue, en el cual era un vídeo muy largo, ¿vale? Intentaré hacer vídeos más cortitos, pero que explique todo, ¿vale? Todo despacito, bien, para que veáis diferentes estilos de técnicas, perdón, para hacer vuestras ilustraciones. En este primer vídeo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una técnica seca, ¿vale? Con carboncillo. Vamos a necesitar barritas de carboncillo, dos tipos de lija, papel gruesecito de unos 200 o 300 gramos como mínimo, y una brocha ancha, ¿vale? Ahora veremos cómo vamos a hacer todo esto, y luego en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo vamos a fijar para que no se nos mueva esta técnica que vamos a hacer, ¿vale? Para que no se nos emborrone, se nos manche, con goma laca. Podríamos utilizar laca de pelo, pero no queda exactamente igual y no hace la misma función. Pero bueno, se puede usar, ¿vale? Vamos a pasar ahora a lo que es el papel, pero antes os voy a enseñar un dibujito, una commission que yo hice, que precisamente aparece en el artbook que he estado haciendo. Y es el efecto este que tenemos aquí debajo de esta manchita. Esto es un dibujo terminado. Fue una commission que yo hice para el crowdfunding que hizo el Torres, Juan Torres, que es, bueno, el escritor, uno de los escritores más famosos de aquí, de nuestro país. Y bueno, es un arrastrado de carboncillo lijando el papel, ¿vale? Y nos da este efecto que vemos aquí al fondo. Ahora lo vamos a ver. Yo esto lo suelo hacer una vez ya he hecho el dibujo, ¿vale? Una vez que ya tengo el dibujo hecho, hago esta técnica. Pero ahora la vamos a ver en un papel en blanco para que vosotros podáis entender cómo hacer este efecto. Y bueno, ahora lo explicaré mejor. Podemos hacer tramas, podemos hacer lo que queramos, ahora lo veremos. Bueno, pues vamos a pasar al papel, os voy a enseñar los materiales y os voy a enseñar todo, ¿vale? Ahora vemos. Bueno, como podéis comprobar, aquí tenemos un trocito de papel que es papel gruesecito, como podéis escuchar. Bien, una lija que es una lija de grano gruesecito para poder rayar bien el papel, que es lo que tenemos que hacer. Y aquí tenemos una lija que es lija tipo skate, ¿vale? La lija del skate, que también nos va a dar su utilidad. Bien, luego yo abro esto y esta es mi cajetilla donde preparo siempre mi carboncillo, que lo veis aquí. Vale. Esto, para los que no os sepáis, esto es una barra de carboncillos, bueno, es una rama quemada, ¿vale? Esto lo que vamos a utilizar para rayarlo. Tenemos que hacer, como veis aquí esto está negro, esto es de polvo de carboncillo, lo que vamos a rayar y vamos a echar encima del papel. Antes de esto lo que vamos a hacer es coger una lija que tenga un grano gruesecito, ¿vale? Como estas dos que tengo yo aquí. Y vamos a rayar el papel. Vamos a coger, rompemos un trocito, ¿vale? Y vamos a rayar, a hacer un poco de fuerza, ¿vale? Nosotros podemos hacer tramas, si queréis, hacia un lado y luego, perdón, me he cargado la de esta, hacia el otro, ¿vale? Y ahora quitamos un poco lo que nos hemos llevado. Nosotros lo que estamos viendo aquí ahora mismo no se ve, simplemente está el papel un poco rayado. Podemos coger otra lija y seguir rayando. Esto es dando un efecto al dibujo que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un dibujo aquí arriba, por ejemplo, y queremos hacer un degradado oscuro desde abajo hacia arriba, lo que podemos hacer es rayar la hoja hacia arriba, hacia el dibujo. Retiramos un poco el de este y ahora polvo de carboncillo. Cogemos nuestra lija y vamos echando carboncillo aquí. Sobre todo, esto mancha mucho, así que tened mucho cuidado a la hora de
de trabajar con esto. Sobre todo, yo estoy echando el carboncillo aquí porque voy a hacer el degradado desde abajo hacia arriba. Como veis, está cayendo todo el polvo que yo estoy rayando. Sobre todo, esto es carboncillo. Y estos son unas barras que también te las venden como carboncillo, pero esto no es carboncillo, ¿vale? Porque esto lleva... es como si fuera polvo de carboncillo, pero con unas colas. Con una cola que hace que se quede compacto. Carboncillo es una rama, ¿vale? Una rama quemada, como si fuera carbón. Y ya está, ¿vale? Ahora estamos viendo, echando aquí el polvo. Y con la brocha vamos a ir esparciéndolo. Lo esparcimos. Vale, yo he echado mucho para que se vea en cámara cómo queda. ¿Vale? Y aquí estáis viendo el efecto que está dando. Luego esto se sacudiría un poquito y veis el degradado. Veis que aquí he hecho yo como unas tramas. ¿Vale? Esto es una cosita chiquitita, ¿vale? Sobre todo, lo que haríamos nosotros sería un detalle en un dibujo. Aquí yo he hecho muchas líneas. Sobre todo, ahora si yo quiero seguir arañando el papel, ¿vale? Y hacer por aquí unas líneas. Luego con el carboncillo que seguimos teniendo aquí, podemos marcar esas líneas que yo acabo de hacer. ¿Veis? Luego, que esto a mí, por ejemplo, no me acaba de convencer, quiero limpiarlo un poquito. Puedo, con un papel, retirar el polvito que queda por encima, ¿vale? Sin mojar, porque si mojamos ya estamos embarrando un poco, ¿vale? Aquí veríais cómo queda. Que yo quiero ahora mismo hacer un poquito más oscura esta zona. He hecho un poquito de polvo de carboncillo y voy oscureciendo esta zona. Y lo que hago es intentar degradar hacia allá. Como podéis comprobar, esta zona, que es la que acabo de rayar, queda un poco más oscura, ¿vale? Esto, lógicamente, aquí lo vemos como simplemente unas rayas, unos rayotes. Si nosotros tenemos un dibujo, podemos dar textura a ese dibujo y crear una ilustración con más esencia, ¿vale? Bueno, pues esto es una técnica seca que podemos hacer. Luego, con el tiempo iremos perfeccionando, ¿vale? Os iré explicando más cosas que podemos incrementar aquí, ¿vale? Pero bueno, esto como un primer vídeo donde os explico un poquito de una técnica seca para nuestros dibujos a lápiz o nuestros dibujos con lápices de colores, tintas, o incluso para esto luego darle color, ¿vale? Ahora os enseñaré, bueno, en el siguiente vídeo os enseñaré cómo dejar esto fijado, ¿vale? Os explicaré lo que es la goma laca y todo esto. Bien, pues este ha sido el vídeo, espero os haya gustado, dadle like si os ha gustado, dejad vuestros comentarios y recomendad el canal a la gente que queráis si os gusta y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!